Bueno, la gente, por lo general, nos enorgullecemos de diversas cosas, unos más, unos menos, pero en general el ser humano se enorgullece de las cosas que tiene, que hace, que ha logrado. Uno se puede enorgullecer, quizá un bombero se puede enorgullecer de estar salvando vidas constantemente. Eh, Quizá haya personas que están orgullosas del dinero que han acumulado, de los bienes que han acumulado. Otras personas podrían estar orgullosas de terminar sus estudios con mención honorífica o simplemente terminarlos, ¿verdad? Eh, Otros podrían estar orgullosos de su apariencia física. ¿De qué más podríamos estar orgullosos? De un título que hemos conseguido, quizá, doctor, ahora soy licenciado, maestro. Orgullosa o orgulloso de sus hijos, de cómo ha criado a sus hijos, en fin. El ser humano puede enorgullecerse de muchas cosas, puede envanecerse por muchas cosas que ha hecho, que ha logrado. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que esas cosas son vanas, que no sirven en realidad, no trascienden mucho. Y me gustaría que me acompañara a Jeremías 9:24, por favor. Jeremías 9:24. Amén. Estamos ahí. Dice la palabra de Dios. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y nos da las dos razones. En entenderme y conocerme. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, la palabra de Dios nos invita a que si nos hemos de envanecer, por así decirlo, de enorgullecer de algo, de alabarnos en algo, debe ser en esto, en entenderlo y conocerlo, ¿verdad? Yo tengo casado, bueno, voy a cumplir 13 años de casado y duré con Valeria 3 años de novio y estuvimos también un año conociéndonos como amigos, hace un total de 17 años. Y estoy seguro que mi esposa me conoce bien, aunque no por completo. Y estoy seguro que mi esposa conoce muchas facetas de mi vida, pero también hay algunas otras que no conoce aún, que no le he dejado ver, y seguramente también ella a mí. Estoy seguro que en esta relación que hemos tenido por ya 17 años, estoy seguro que no hay nadie en esta tierra que la conozca mejor que yo, y no hay nadie en esta tierra que me conozca mejor que ella. Ni su mamá, ni mi papá, ni mi mamá nos conoce mejor que lo que yo conozco a ella y ella a mí. Y vaya que si Valeria tiene una relación muy estrecha con su mamá, los que la conocen saben a lo que me refiero, ¿verdad? Pero aún así estoy seguro que a estas alturas yo conozco ya más a Valeria. Porque por 13 años he compartido noches y días con ella, enteros. Porque comparto la comida todos los días con ella. Porque conozco sus miradas ya profundamente, de aprobación, de desaprobación, de tristeza, de enojo, de duda y viceversa. Este conocimiento que tengo de ella ha surgido de una relación, ha surgido de intimidad.
ha surgido de pasar tiempo juntos. Y sin relación no puede haber conocimiento. No podemos conocer a nadie si nosotros no tenemos una relación. Podemos saber quién es. Yo conozco quién es Ricky Martin, pero no conozco en realidad absolutamente nada de él. Sé quién es. Tengo cierta información de que es un cantante de Puerto Rico, sí, creo que sí, de Puerto Rico, que cantó en Menudo cuando era chiquito, que cantó una canción de la FIFA, pero en realidad es todo lo que conozco. Son cosas muy vanas lo que conozco de él. ¿Por qué? Porque no tengo una relación con él. La que me conoce perfectamente es mi esposa. Y a quien yo conozco perfectamente es a mi esposa. Bueno, no perfectamente, pero muy bien. Sí la conozco bien. Hay que pasar tiempo para conocer a alguien. Para conocer a alguien. Los equipos de nado sincronizado, usted los ha visto seguramente en las Olimpiadas, ¿verdad? Es impresionante la manera de sincronía, vaya la redundancia, ¿verdad?, que tienen. ¿Será que por medio de los videos de YouTube, que hoy todos aprendemos por medio de YouTube a hacer las cosas, ¿será que ellos lograron esa sincronía por medio de YouTube? Ver videos de YouTube, pónganse a ver los videos y nadie, cada quien en su alberca y nos vemos en Tokio 2024, por decir algo, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Qué tiene que haber con esos equipos de nado sincronizado, por ejemplo? Tiene que haber relación, tiene que haber conocimiento, tienen que pasar tiempo juntos dentro y fuera de la alberca. Relación. Sin eso ellos no podrían, o ellas no podrían tener esa sincronía. Tienen que conocer las señales que tienen que darse abajo del agua, en fin, tiene que haber muchas cosas. Tienen que conocerse profundamente. Y de la misma manera, como ellos tienen que haber una relación, tienen que pasar tiempo juntos, usted y yo tenemos que pasar tiempo con Dios. ¿Para qué? Para conocerlo. Muchas veces he escuchado algunas personas que dicen, es que no te preocupes por entender a Dios, solamente preocúpate por obedecerlo. Bueno, pues la palabra de Dios no nos está diciendo eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Que lo conozcamos y ¿qué? Y que lo entendamos. Son cosas muy distintas. Van de la mano, sí, pero son distintas. No son iguales. Y no podemos conformarnos con decir, no te preocupes por entender a Dios. Nadie puede entender a Dios, decimos. Y es verdad, al 100% no vamos a entender a Dios. Pero sí podemos llegar a una profunda relación, conocimiento y entendimiento de quién es Dios. Y la palabra nos invita a eso, que si hay algo que presumir es en que podamos decir que conocemos y entendemos a Dios. Conocer es eso. Yo conozco a mi esposa porque he pasado tiempo. Pero ¿sabe qué? A veces, aunque la conozco profundamente, ¿qué cree? Muchas veces no la entiendo. Y seguramente ella a mí tampoco. Y vaya, repito, tengo un conocimiento, creo que bastante amplio de quién es mi esposa. A veces no entiendo por qué se enoja. Y a veces no entiende por qué me enojo. Pero nos conocemos y aún así muchas veces no nos entendemos, porque entender va más allá de simplemente conocer a alguien. Entender es algo más profundo. Más profundo. Hay cosas que si ella no me conociera, no entendería. Pero hay cosas que aún conociéndome, sigue sin entender. Hay cosas que ella conociéndome, sin conocerme diría, este cuate está loco, este cuate, muchas cosas podría juzgar de mí.
Pero como me conoce y conoce cierto contexto de mi vida, entiende por qué pienso, por qué actúo o por qué soy de cierta manera. Porque hay un conocimiento y aparte ese conocimiento le da un entendimiento de quién soy yo y cómo soy yo. Pero este conocimiento, este entendimiento no puede surgir, y voy a estar repitiendo esto, no puede surgir si no hay una relación profunda, una relación íntima. Hay cosas que Dios a usted y a mí nos ha revelado, y hay otras cosas que aún no nos ha revelado, ¿cierto? Hay cosas que nosotros entendemos perfectamente de su palabra, y hay otras cosas que no entendemos de su palabra. Y a veces nos afanamos por intentar entender aquellas cosas que aún no nos son reveladas, pero a veces hay que preguntarnos, ¿y para qué quiero entender eso? Si lo que entiendo ya, no lo hago, no lo llevo a la práctica. Si algo tan sencillo como ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿eso necesita mucha explicación? La frase lo dice todo, ¿verdad? No hay que ser teólogos, no hay que irnos a este texto y luego al otro y luego aquí y luego al contexto de los judíos y al contexto de los... No. Sencillo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Se acabó. Ahí está revelado la voluntad de Dios para todos nosotros en muchas áreas de nuestra vida. ¿Pero qué cree? No lo hacemos muchas veces. No lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, ¿para qué queremos entender el Apocalipsis y todas esas cosas que son más profundas, más difíciles de entender, si algo tan sencillo como ama a tu prójimo como a ti mismo, no lo hago? ¿Para qué quiero lo demás? Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Es como, a lo mejor un niño que apenas le están enseñando a sumar 2 más 2 y dice, pero yo ya quiero multiplicar. Pues es absurdo, si todavía no sabes sumar, pues menos vas a poder multiplicar. No lo vas a entender. Y a veces así actuamos como cristianos. Queremos más conocimiento, pero el que tenemos no lo aplicamos. Y por eso muchas veces nos han dicho desde este púlpito que somos una iglesia cabezona. Porque sí mucho conocimiento, pero poca práctica. Porque sabemos perfectamente lo que dice la palabra de Dios, pero no lo llevamos a cabo en nuestras vidas. No lo llevamos a cabo. Queremos entender a Dios y cuando podemos entender ciertas cosas, no las hacemos. ¿De qué nos sirve todo eso? Pablo entendió perfectamente que ese aguijón que había en su cuerpo, después de 3 veces, dice la palabra de Dios, que suplicó que se le fuera quitado, entendió. Dijo, está bien, lo acepto. Y entendió el por qué tenía ese aguijón. El haber entendido que tenía ese aguijón en su cuerpo, ¿lo hizo que ya no sufriera? Seguía, el sufrimiento era el mismo, pero ya había un entendimiento del por qué estaba él en esa condición. Y le aseguro que pudo vivir más en paz. Una vez que entendió el por qué estaba en esa situación. Entender. Es importante que usted y yo entendamos a Dios para, ¿sabe qué? Poder vivir en paz también. Entender a Dios, comprender el por qué a veces pasamos por ciertas situaciones. Pero lastimosamente no entendemos, no conocemos. Si no conocemos, menos vamos a entender a Dios. No conocemos a Dios y no nos importa porque no estudiamos su palabra. Porque creemos que con el venir aquí los miércoles o los domingos es como nuestra estamina para toda la semana, ¿no?
Y con eso es más que suficiente. Ya cumplí, ya me alimenté espiritualmente, nos vemos el domingo que viene. No es así. Algún día, no me acuerdo, creo que era Ricardo que predicaba hacía una analogía sobre la anemia y los bulímicos, ¿no? Espirituales. Pues si usted y yo nada más venimos los domingos o los miércoles y creemos que con esto es más que suficiente, tenemos anemia espiritual o bulimia espiritual. No estamos bien alimentados, nos falta. Mateo 14, acompáñeme por favor a Mateo 14. Un pequeño episodio que usted ya lo ha conocido, lo ha leído muchas veces, pero quiero centrarme en algo que pasó aquí. Dice Mateo 14, 25. Mateo 14, 25 dice, pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron con gran miedo. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué habrá pasado en la mente? A veces, como seres humanos, no concebimos cosas que pasan extrañas, ¿verdad? Cosas sobrenaturales. Los discípulos ya habían estado con Jesús y habían visto cosas sobrenaturales, muchas. Hemos aprendido que Dios es un Dios soberano, que se manifiesta como quiere, con quien quiere, cuando quiere, ¿verdad? Porque esa es su soberanía, hacerlo. Benjamín hace también, no sé, algunos años o meses, ya no recuerdo la verdad bien, nos predicaba sobre las distintas y muchas maneras en que Jesús sanó. Y veíamos, nos enseñaba el pastor que Jesús nunca sanó de la misma manera a las personas. Y estudiábamos y veíamos, nos paseábamos por la Biblia y veíamos cómo a uno lo sanó escupiendo en la tierra y embarrándole barro en los ojos, a otro le dijo ve al río Jordán a sumergirte, a otro simplemente le dijo tus pecados te son perdonados. En fin, veíamos las múltiples maneras en las que Jesús sanaba. Y estos discípulos vieron de primera mano las cosas que Jesús hacía, el poder que tenía. Y cuando experimentaron esto de ver a alguien sobre el mar caminando, luego se turbó su corazón. Y lo vieron a la distancia y no pudieron reconocerlo. Yo creo que no lo reconocieron porque estaban asustados, no porque no se viera a lo mejor claramente. Yo creo que la mente, el susto que tenían ellos de creer que era un fantasma, los cegó de tal manera que no pudieron ver que en realidad era Jesús. Porque si no, sería injusto que Jesús les preguntara, pues, ¿por qué se turban si soy yo? Si no se veía claramente, porque hubiera sido injusto que Jesús les preguntara eso. Pero más bien fue que estuvieron cegados, porque estaban temerosos, porque en su mente es un fantasma. Porque no tenían, o parece que el tiempo que habían pasado con Jesús, no conocían de los alcances que Jesús tiene, el poder que Él tiene para hacer las cosas sobrenaturales de una manera sencilla. Y a veces ponemos en duda
las cosas sobrenaturales que pasan a nuestro alrededor, que Dios ha hecho, porque son sobrenaturales y nos asusta. Los discípulos llevaban 2 años con Jesús, conocían bien su rostro, habían caminado con Él, habían pasado tiempo con Él, habían ministrado con Él. Tuvieron una amplia oportunidad de estudiar, que su mente se les quedara los rasgos físicos de Jesús. Sin embargo, cuando apareció, se turbó su corazón. Y muchas veces, ¿sabe qué? Oigo a personas decir que quieren que Dios les hable. Dios, ¿por qué no me hablas? Y es que parece que nuestra mente, así como a los discípulos vieron a alguien en el mar caminando y dijeron, un fantasma, porque estamos ya en nuestra mente, ya mecánicamente piensa cosas, ¿verdad? Parece que los cristianos creemos que cuando Dios nos tiene que hablar, tiene que pasar un haz de luz, ¿no? Un haz de luz en medio de la oscuridad y una voz profunda que diga, hijo mío, aquí estoy. Parece que así queremos que nos hable Jesús. Parece que así queremos que Dios nos hable. Si tú esperas eso, estás viendo demasiadas películas de Hollywood. O queremos, o cuando Dios nos habla que la rosa se mueva y empiece a brillar. Si se rieron, a lo mejor seguramente se echan esa serie. ¿No? La Rosa de Guadalupe. Y si la rosa brilla, entonces sí me habla Dios, y si no, no. Y no, así no es. Le aseguro que a usted y a mí, Dios nos habla de distintas maneras todos los días. Cuando vamos a cometer un pecado, le aseguro que el Espíritu Santo le dice, no, alto ahí. ¿Sí o no? Esa es la realidad, así nos habla por medio de su Espíritu. Hay algo en nuestro interior que nos dice, no, no lo hagas. Y a veces le hacemos caso y a veces no nos importa y lo hacemos. Pero Dios nos habla en ese tipo de cosas. Dios nos habla en su palabra, Dios nos habla cuando oramos. Y cuando le pedimos respuesta, Señor, ayúdame porque estoy con esto. Y luego la respuesta la tenemos. A veces no nos agrada y a veces no hacemos caso porque no nos agrada esa respuesta. Pero en nuestro interior está la respuesta ya dada por Dios. Pero no, queremos ese haz de luz, queremos que la rosita se ilumine para entonces sí creer que fue Dios quien nos habló. Las estructuras mentales que tenemos no nos permiten concebir como a los discípulos las cosas sorprendentes, ¿no? Sobrenaturales. Y luego nos vamos a las cosas que nos han enseñado, un fantasma, esto, lo otro, lo que nos ha enseñado Hollywood. Si se sale de nuestros parámetros, no damos crédito. Y si está dentro de nuestros parámetros es, bueno, entonces no fue Dios, porque fue muy factible. Si le pedimos que nos sane, y nos sana, a veces decimos, bueno, a lo mejor no estaba tan enfermo. El tiempo, poquito, es que el cuerpo es sabio, decimos, y se sana solito. No conocemos a Dios. La gente, cuando Jesús estaba con ellos en Mateo 13, si me acompaña por favor, Mateo 13, 55, vamos a leer desde 53 vamos a leer. Mateo 13, 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? No es viene el ser despectivo, ¿no? No es el hijo del carpintero.
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Perdón. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad. ¿Por qué? Porque encerramos siempre, ¿verdad? Muchas veces queremos encerrar a Dios, porque no le conocemos, porque no lo entendemos. ¿A quiénes esperaban como un Mesías? Ellos, pues a alguien que llegara en un caballo enorme, con una armadura grandísima, súper fuerte, tipo Sansón, con una espada en su mano, para librarlos del yugo de los romanos, ¿no? Eso es lo que esperaban ellos. No un carpintero, como decían aquí, ¿no? Un carpintero. Por favor, ¿qué? No conocían y no entendían a Dios. Como muchas veces a nosotros nos sucede, no conocemos y no entendemos a Dios. Pensamos muchas veces como esos romanos esos soldados, que estaban ahí en la crucifixión y decían, si eres hijo de Dios, y también los ladrones que estaban al lado, si eres hijo de Dios, sálvate tú mismo y sálvanos a nosotros, ¿verdad? No entendían y no conocían a Jesús. Y a veces esa pregunta, como la que tuvieron estos ladrones a Jesús, muchas veces nosotros como cristianos la tenemos. Señor, ¿por qué hay tanta hambre en la tierra? Señor, ¿por qué hay tantos hijos sin sus padres en la tierra? ¿Sabe qué? No conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Porque le aseguro que la respuesta usted ya se la sabe, pero siempre queremos cuestionar a Dios. ¿Por qué si eres todopoderoso? ¿Por qué no alimentas a todos? ¿Por qué no les das un padre a todos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay...? No conocemos a Dios. Bueno, ni sus discípulos le entendían, ni le conocían. No lo conocían y no le entendían. Mateo 14:51, por favor. Dice, Mateo 14, sí 14, ¿verdad? Sí. ¿Qué les dije? Mateo 14:51. ¿Perdón? Perdónenme, entonces lo apunté aquí mal. Cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿no es Mateo 14? Bueno, créanme que está en la palabra de Dios lo que voy a leer. ¿Sale? Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, se está refiriendo a Pedro, extendiendo la mano cuando fueron a arrestar a Jesús, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas, le dice a Pedro, acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces, no me conoces, ¿verdad? Aquí está la respuesta, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Pedro pasó tiempo con él y seguía sin entender absolutamente nada. ¿Conocía? Pues sí, seguramente conocía a Jesús bastante, pues 2, 3 años estar con él está bien, lo conoces, pero no es lo mismo conocer y entender. De ninguna manera te suceda, también dice Pedro, de ninguna manera te suceda eso, pues aquí estoy yo, faltaba más, faltaba menos, ¿no? Y entendemos que este Pedro no iba a la oreja, iba a matar. Iba a matar. Él no iba por la oreja. Él iba a matar. No conocía a Jesús. Y por eso Jesús le dice,
No sabes que si yo orara a mi Padre ahorita, Él enviaría una legión de ángeles, pero sabes que no me conoces, no sabes, hemos pasado tiempo juntos, pero no has oído, no has entendido nada, no has entendido de qué se trata el hecho de que yo esté aquí. Y muchas veces otra vez con esas preguntas que usted y yo hacemos, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanto hambre? ¿Por qué hay tantos? No conocemos a Dios. La respuesta es simple y sencilla, por el pecado del hombre. No porque Dios sea injusto, es por el pecado del hombre. Mi pregunta para ti y para mí es, ¿conocemos a Dios? Sí conocemos. Bueno, ¿entendemos a Dios? ¿Podemos gloriarnos usted o yo en conocerle y entenderle? ¿Podemos presumir que entendemos y conocemos a Dios? Y si no es así, pues yo le invito a que hagamos lo posible para conocer y entender a Dios. ¿Cómo? Pasando tiempo de intimidad con Él. Así como usted con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, entre más tiempo pasa con ellos, más les conoce y más les entiende, de la misma manera pasará con Dios. No puede ser diferente. Sin relación no puede haber conocimiento ni entendimiento. ¿Conoces a Dios? ¿Entiendes a Dios? No, no es así. Bueno, busquemos intimidad con Él, hermano, hermana, iglesia. Amén. Puede cerrar sus ojos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder conocerte cada vez más y entenderte. Entendemos que somos nosotros la parte principal, porque si a nosotros no nos interesa conocerte y entenderte, pues tú no nos vas a forzar. Pero seguro estamos de que anhelas que nosotros te conozcamos y te entendamos, que busquemos tu rostro, que tengamos intimidad contigo, que pasemos tiempo buscando tu rostro. No solamente este tiempo, los domingos, sino con constancia en nuestras vidas, todos los días. Todos los días. Todos los días, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Y cada que leamos tu palabra, busquemos tu rostro, podamos conocerte más íntimamente. Revela a nuestras vidas tu voluntad cada vez más y queramos nosotros poner en práctica lo que nos revelas. Por amor a tu nombre. Amén.